Libro de Efesios, capítulo número 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Hemos venido estudiando lo que son los ministerios y hoy nos corresponde estudiar lo que son los evangelistas, los pastores y maestros. Amén. Así que esperamos en el Señor que si el tiempo nos es suficiente, vamos a terminar hoy con este tema que son los ministerios. Efesios capítulo número 4, versículo 11, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido de permitirnos, maravilloso Dios, una noche más poder estar delante de tu maravillosa presencia, Señor, y de permitirnos, glorioso Dios, poder meditar, Señor, en tu maravillosa palabra en esta noche, Señor. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, por los que están en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, Señor, en los diferentes lugares donde se encuentren, Señor. Bendícelos, maravilloso Dios, donde quiera que se encuentren, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros, maravilloso Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil para poder predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a meditar en lo que son estos aspectos que hemos venido tocando con respecto a lo que son los ministerios. Hace 8 días hablábamos sobre el ministerio de los profetas y decíamos que un profeta puede ser llamado profeta y es reconocido como profeta cuando tiene el llamado de Dios. Si no tiene el llamado del Señor, por lo más que trate de hacer, no va a tener el respaldo de parte del Señor. Porque a los únicos que Él va a respaldar son aquellos que Él llamó. A los únicos que le va a revelar su palabra son aquellos que Él los eligió. Y son aquellos que su mensaje va a ser verdadero. Decíamos, hermanos, que con respecto en el libro de los Hechos de los Apóstoles mencionábamos aquel profeta llamado Agabo, que decía la palabra del Señor, que le dio un mensaje al pueblo de Israel y se cumplió exactamente al pie de la letra, a como él lo dijo, pero porque claramente era un profeta del Señor. Entonces claramente si es del Señor va a tener el respaldo del Señor, y si no es del Señor no va a tener el respaldo del Señor. Aunque se opusieran los reyes, los presidentes, y se opusiera el que se opusiera, hermanos, el que era llamado del Señor, hermanos, no cambiaba la verdad del mensaje que había recibido. En cambio, hoy en día, hermanos, da pena, da tristeza el ver cómo hoy los mensajes son para complacer a ciertas personas. Ya no es con el fin, hermanos, de que realmente sea el mensaje de Dios. Pero lo que va a identificar si el mensaje es verdadero o no es verdadero es que si se cumple o no se cumple. Si se cumple es de Dios, y si no se cumple era palabras de hombres. Y dice que las palabras de los hombres se los lleva el viento. Amén. Así que hoy vamos a analizar lo que es el evangelista. Amén. Es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Un evangelista, el cargo de él es anunciar las buenas nuevas
de salvación. ¿Cualquier persona puede ser evangelista? Sí, porque el Señor no ve rangos. Pero cualquier persona que sea llamado por Dios. No, no malinterpreten, es que ustedes no me dejan terminar la palabra. Pero claramente tiene que ser así. Puede ser cualquier persona que sea llamada por Dios. Porque no porque haya estudiado en algún colegio, en algún instituto, porque se haya aprendido la Biblia. Eso no, hermanos, no da ninguna garantía, sino que realmente tiene que ser el llamado de Dios. Y a los que Él llama, hermanos, Él los va a respaldar. Eso es lo que identifica, hermanos, cuando el Señor ha llamado a alguien, que lo va a respaldar siempre. Entonces, en el caso de los evangelistas, el llamado al evangelista es un llamado especial. Es un llamado a algo, hermanos, que realmente se dedica a lo que ha recibido de parte del Señor. Y para que nosotros entendamos lo que es el llamado al evangelista, quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo número 4. Hechos, capítulo número 4, Hechos 8, verso 4. Vamos a leer. Hechos capítulo 8, verso 4 al 5. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo número 8, verso 4 al 5. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Claramente, aquí vemos nosotros que Felipe era un evangelista. Entonces su trabajo era, hermanos, predicar el evangelio. Entonces claramente el evangelista se limita a complicaciones y se dedica claramente a lo que ha sido llamado, a predicar a Cristo, a llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Por eso es que dice que los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio. Y dice, y Felipe fue a Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces claramente aquí nosotros podemos ver que lo que caracteriza a un evangelista es que su mensaje va a ser cristocéntrico. Amén. Va a hablar de Cristo, va a hablar de Cristo, va a hablar de Cristo, y el fin es que las almas lleguen al arrepentimiento. Y algunas características, hermanos, que respaldan al evangelista son aquellas que van acompañados de hechos sobrenaturales, que no solo predican a Cristo, sino que cuando predican el evangelio, las masas son convertidas. Hoy en día dicen, vamos a invitar a tal evangelista, y no hay ni siquiera una conversión, no hay ni siquiera una sanidad, no hay ni siquiera un milagro sobrenatural. Porque hoy en día, hermanos, en las redes sociales, no sé si ustedes se los han encontrado, pero en las redes sociales, hermanos, hay muchos, y evangelista por aquí, evangelista por allá, y ya, hermanos, uno no tiene que dejarse llevar por todo aquel que solo, es que me gusta el nombre de evangelista, me voy a poner que soy evangelista. Pero no es el que nos queramos poner. Yo como les digo, hermanos, si nosotros necesitamos o anhelamos realmente servirle al Señor, pidámosle al Señor. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es el llamado para mi vida? ¿Qué tú tienes preparado para mí? Usa mi vida. Pero eso de otorgarnos nosotros títulos, hermanos, eso no es de un cristiano. Sino que tenemos que saber, hermanos, que el Señor es el que llama. Y no podemos nosotros ponernos un nombre que no vamos a cumplir con lo que requiere el llamado. Es como dice, yo soy apóstol, y no ha fundado ni una iglesia.
No lo acompaña nada de lo que identifica a un apóstol. Soy profeta, pero confunde porque ya dio una profecía en la iglesia y ya confunde el ser, el profetizar con ser profeta. Entonces ahí vamos mal porque simplemente no estudiamos la palabra del Señor y no tenemos en claro lo que es realmente los ministerios a los que el Señor ha llamado. Y cuáles son las características, hermanos, que lo identifican como un apóstol, como un profeta, como un evangelista, como un pastor, como un maestro. Entonces, claramente, hermanos, que si lo es porque el Señor lo ha llamado, no porque nosotros hayamos querido. Entonces, las predicaciones son respaldadas sobrenaturalmente cuando el evangelista predica. Claramente, hermanos, suceden milagros, suceden maravillas. Yo no sé si usted todavía está en el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 7 y verso 6. Oigan bien. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Amén. Y la gente, ya tiene el verso 7, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Pero por qué razón? Porque era el Espíritu Santo respaldando su vida. Entonces, oír con escuchar es, hermanos, dos cosas diferentes. El que oye, dice, le sale por un oído y le entra por un oído y sale por otro. El que escucha, hermanos, la guarda en su corazón. Entonces dice, y la gente unánimes escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oigan bien, ¿qué lo acompañaba? Señales. Y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces vemos acá, hermanos, lo que caracterizaba a este evangelista. Que claro, las masas estaban atentos a la palabra del Señor. Pero ¿quién era el que ponía esa atención? El Señor, el Espíritu Santo. Era el que hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando Pablo dice que llegó a un lugar y empezó a predicar? Y había una mujer que tenía su negocito en la esquina y la señora estaba vendiendo. Y el apóstol empezó a predicar el evangelio, la palabra del Señor. Entonces dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que su palabra entrara. Ahí claramente dice que el Señor fue el que hizo. ¿Cuándo escuchó usted el mensaje? ¿Cuándo usted, hermanos, entendió el mensaje de la palabra del Señor? ¿Cuando usted quiso? ¿Usted recibió a Cristo porque usted quiso recibirlo? ¿O porque el Señor lo llamó? Si usted entró por su propio criterio, o porque dice, no, es que yo quise seguir a Cristo, mejor quédese, no está haciendo nada. No, pero quédese aquí escuchando hasta que el Señor haga la obra. No le estoy diciendo váyase. Pero realmente, hermanos, tenemos que ver que el cambio surge cuando el Señor hace la obra. Y para eso son estos llamados especiales. Efesios, no vaya a Efesios, ya es el libro que venimos leyendo ya 3 semanas. Pero claramente dice, primero dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces luego explica, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces claramente la obra de Cristo sigue en pie. Entonces se requiere que sigan habiendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que la iglesia se siga edificando. Si estos ministerios ya no cesan y ya no existen más, como la iglesia del Señor va a ser como dice aquí, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice,
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia? Si no hay mensaje, si no hay mensajero. Entonces, el apóstol es un mensajero, el profeta es un mensajero, el evangelista es un mensajero, el pastor es un enviado a llevar el mensaje, y el maestro también. Son hermanos llamados especiales, pero ¿cuál es el fin? El fin de tener el título, de tener en el Facebook ahí, apóstol Josué Martínez, evangelista Oscar, no, profeta, ¿quién? Entonces, pero aquí claramente, hermanos, vemos que hay un fin, y es para el beneficio de la iglesia, no solo para que llevemos el nombre, sino para que, hermanos, un grupo de personas sean bendecidas, reciban el mensaje de la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos decir, no, es que tal vez el mensaje no llega tan lejos, pero déjeme decirle, si nosotros sabemos aprovechar las redes sociales, puede llegar a muy lejos. En vez de estar contando sus tristezas en el Facebook, mejor comparta las maravillas del Señor. Sí, porque no podemos solo contar lo nuestro cuando tenemos algo tan glorioso que compartir, que son las maravillas que el Señor hace. Pero entonces claramente, luego el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan bien. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa medida y a esa plenitud de Cristo si no hay instructores? Si no hay quien nos guíe, si no hay quien nos hable de la palabra del Señor. Entonces, el asunto está acá, que muchos queremos eso. Yo quiero ser apóstol, pero para ser apóstol primero tiene que, hermanos, empezar de abajo. Y hermanos, tenemos que saber que todo es un orden. Quiero ser profeta, quiero ser evangelista, quiero ser pastor o quiero ser maestro. Claro, está bien, el deseo está bien. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos sometiendo a Dios? ¿Le estamos pidiendo a Dios que nos guíe, que nos dirija, que Él sea, hermanos, el que vaya abriendo puertas? Ahora, si usted tiene el llamado del Señor, lo único que yo le digo es, espere el tiempo del Señor. No ande usted, hermanos, queriendo hacer las cosas a la ligera, sino que todo tiene un tiempo. Como les digo yo, hermanos, el llamado del Señor para mi vida fue a muy temprana edad. A muy temprana edad. Es como decía alguien, a este yo lo hice pastor. Dije, yo ve donde apareció Dios en carne. Porque, hermanos, no, los hombres no nos pueden hacer pastores. Como dicen muchos por ahí, yo tengo 4 títulos de pastores, así me dijo uno. Me he graduado 4 veces de pastores. ¿Cuántas veces se ha graduado usted? Yo, ninguna, le dije. El llamado del Señor es lo que nos confirma. Sí, porque si está el llamado del Señor, está todo. ¿De qué nos sirve el título sin llamado? ¿O de qué nos sirve, hermanos, conocernos toda la Biblia de pe a pa y no tener el llamado del Señor? Entonces, lo más importante es, hermanos, el estar conscientes. Y algo que vemos nosotros que caracterizaba a estos hombres que han sido apóstoles, profetas, evangelistas, entendieron el plan sobrenatural de Dios. Felipe, como evangelista, entendió cuál era el plan de Cristo. Él sabía claramente a qué vino Cristo Jesús a esta tierra. Hoy son evangelistas y cobran por ir a predicar. Aquí, la Biblia no menciona que un evangelista de los que se menciona acá en la Biblia anduvo cobrando. Es más, pagaban penalidades. Estaban amenazados a muerte, a cárcel.
a muchas cosas, pero ellos estaban dispuestos porque habían entendido el mensaje de Dios. Entonces, para que nosotros lleguemos a la plenitud y a la medida, hermanos, como dice la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos, se necesita que estos ministerios sigan surgiendo, pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, eso es con respecto a lo que es los evangelistas. Vimos nosotros que Hechos capítulo número 8 versos 6 al 7 nos da prácticamente claramente lo que acompaña a un evangelista. Entonces, como si yo me pongo el llamado, claro, no voy a tener el nombre. Si yo me pongo el nombre y no tengo el llamado, no voy a tener el respaldo. En el caso de estos hombres, tenían el respaldo. ¿Por qué? Porque, hermanos, habían sido llamados del Señor. Entonces, claramente se necesita el llamado de parte del Señor. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es el pastor. Dijimos claramente desde cuando iniciamos con los apóstoles, y tenemos claro nosotros que es un llamado especial porque el mismo Señor fue el que los estableció. Entonces, el llamado al pastorado, igualmente que los otros, es claramente, hermanos, algo que solo el Señor puede hacerlo. No solo porque queramos ser pastores, sino porque tiene que haber el llamado de parte del Señor. Entonces, vamos a ver algunas características bíblicamente con respecto a lo que, hermanos, es el pastor. En el caso, algo que no les mencioné, en el caso del evangelista, que el evangelista es alguien que anda deambulante, va a diferentes lugares, a diferentes iglesias. En el caso del pastor, cambia, porque el pastor más está a cargo, donde se le ha establecido como pastor, tiene una congregación y no puede andar tanto deambulante. Aunque en algún momento especial, claro que puede salir. Entonces va a decir usted, ¿entonces por qué ha salido usted? No, claro que puede salir, pero no puede también irse por un mes, 2 meses y dejar la iglesia, porque tiene un grupo de personas. Ahora, vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 13. Y algo que caracteriza al pastor es que el pastor es el responsable del grupo de personas que el Señor le ha permitido dirigir. Entonces es de suma responsabilidad que el pastor tenga el cuidado de cuál es el alimento que le va a dar a ese rebaño. Amén. Porque si las alimenta mal, se van a convertir en cabritos. Hebreos 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo dice? ¿Y qué más? Amén. Entonces aquí, hermanos, claramente yo dejé que lo dijeran ustedes mejor. Entonces, claro, porque lo que aquí yo no puedo exigirles a ustedes que me obedezcan. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pero si no, usted es libre. Pero claramente, hermanos, si nosotros pertenecemos a una iglesia, lo que demanda es obediencia. Amén. Entonces, no quiero extenderme en esto porque yo no quiero como, ¿qué les digo? Es sujuzgarme en algo o basarme en algo para poder, como que dice, ponerles una carga a ustedes. Sino que yo creo que ya todo esto nosotros lo sabemos. Que
si nosotros realmente ha habido ese cambio en nuestras vidas, lo que Cristo Jesús hace en nuestros corazones, claro que nosotros vamos a estar dispuestos a la obediencia. Es como el caso de la esposa, se sujeta al esposo, pero el esposo tiene la responsabilidad de sujetarse a Cristo. Entonces, claro, usted aquí dice obedeced a vuestros pastores, pero también déjenme decirle una cosa. Nosotros ahí tenemos que estar realmente con los ojos abiertos. Porque no vamos a obedecer también alguna locura que vaya a salirse del marco que es la voluntad de Dios, sino que tiene que estar en la voluntad del Señor. Si, imagínense, dice, porque dice la Biblia que lo tengo que obedecer y el pastor le dice tírese por ese barranco, tampoco lo va a hacer. Entonces, claro, tiene que saber usted de que la obediencia tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos que conocer su palabra. Si conocemos su palabra, claro que vamos a estar sabiendo si el pastor está haciendo conforme a la voluntad del Señor. Porque un día yo venga, hermanitos, vamos a leer, pero hoy no vamos a leer la Biblia, vamos a leer un libro que me encontré por ahí. Y vamos a ver qué dice este libro. Entonces, claro, yo lo que les recomiendo es que se ponga sobre sus pies y que se vaya para la casa mejor. Le va a ser más provechoso. Porque claro, hermanos, si hemos venido es para recibir palabra de Dios, no palabra de hombres. Amén. Entonces, claramente dice, ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer el verso 1, el verso 8, el verso 12 y el verso 18. Amén. Entonces, hermano Josué va a leer el verso 1. Hermano Oscar va a leer el verso 8. Hermano Francisco va a leer el verso 12. El hermano Milton va a leer el verso 18. Lea el verso 1, hermano Josué. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Verso 18. Amén. Entonces, claramente aquí vemos nosotros que el Señor le escribe o le manda el mensaje a aquel que Él llamó. Amén. Entonces, aquí es donde vemos nosotros la diferencia que hay de cuando alguien realmente es llamado por Dios. Entonces, claro, el Señor se va a dirigir claramente, hermanos, al que Él llamó. Entonces, muchas veces nosotros tal vez podemos decir, no, es que tal vez yo podría ser mejor pastor que el hermano, podría dirigir mejor que el hermano, pero no se trata de eso, sino que se trata de tener el llamado de Dios. Porque cuando el Señor llama a alguien, claro que a Él le va a revelar, hermanos, cuál es su voluntad. Entonces yo aquí no puedo venir, porque este mensaje me gusta para
se lo voy a dar a tal hermanito. Y este otro mensaje también para este otro hermanito. Entonces, no puedo venir de esa manera. Sino que todo tiene un proceso. Imagínense que 45 minutos, pongamos el día domingo, yo prácticamente yo creo que usted ya sabe el tiempo que yo predico. Yo predico de 45 a 50 minutos, máximo 60 minutos. Pero usted sabe, hermanos, que esos 60 minutos, ¿cuánto tiempo invertido lleva? Porque después del día domingo que yo finalizo de predicar acá, ya el día lunes ya tengo que empezar a estudiar para ver qué les voy a predicar el día domingo. Y empezar a leer y pedirle la voluntad al Señor. Y todo esto va acompañado de muchas cosas. No solo del estudio, sino va acompañado de oración, va acompañado de búsqueda delante del Señor, que cuál es la voluntad del Señor. Y a veces lo más crítico es que llega el día domingo y el mensaje todavía no está claro. Pero el Señor, como el Señor es el que nos guía, en el último instante el Señor pone el mensaje. Porque Él ya miró, hermanos, ya vio la etapa y el tiempo que se estuvo, hermanos, buscando su voluntad. Para poder traer un mensaje que sea de parte del Señor. Pero el día que perdamos eso, hermanos, ya no va a ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces, claramente lo que nosotros tenemos que ver acá, lo que vemos en Apocalipsis, los versículos que leímos, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Claro es, hermanos, al que el Señor ha establecido ahí como el pastor. Luego escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es también el mensaje primero para aquel que el Señor llamó. No se lo va a dar a alguien más, sino que se lo va a dar al que Él ya, imagínense que tuviera profetas y que el mensaje se lo viniera a dar a alguien más. No, para eso Él llamó un profeta. Amén. Entonces, algo que caracteriza al pastor es que hermanos, es reconocido por aquellos que, hermanos, se congregan en la congregación. Yo no sé si usted me reconoce como pastor, pero si como dijo el apóstol, si para ustedes no lo soy, para aquellos otros sí. Entonces, como dice el apóstol decía, a mí no me reconocen como pastor, pero yo sé quién es, sí, como apóstol. Pero yo sí sé para quiénes soy apóstol. Entonces, no, el hermano es mi amigo, pero mi pastor no creo. Pero ahí, hermanos, claramente es la conciencia, ¿verdad? Pero en todo esto, hermanos, hay evidencias. Y las evidencias, hermanos, se dan o salen a relucir cuando el Señor respalda. Y hasta esta fecha podemos decir, el Señor ha estado con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Entonces nosotros sabemos que el que va delante de nosotros es el Señor. Pero el día que nosotros nos apartemos del Señor, ese día, hermanos, estaremos solos. Ahora, vamos a ver, para finalizar, lo que es el maestro. Amén. Como su nombre lo indica, es el ministerio que capacita no solamente para comprender las verdades escriturales, sino también para darlas a entender. Amén. Entonces usted sabe, un maestro, ¿para qué están los maestros en los colegios, en las escuelas? Porque es el maestro el encargado de enseñar. Entonces es muy lindo que en la iglesia no esté solo el pastor, sino que también hayan evangelistas y maestros. Amén. Entonces, ¿y para qué? ¿Por qué razón? Imagínense la bendición que hay en una iglesia, que no solo haya un pastor, sino que haya un evangelista, que haya un profeta, que haya un maestro. Porque, claro, hermanos, la salud espiritual
de la iglesia va a ser de bendición, porque vamos a estar siendo instruidos conforme a la palabra del Señor. A muchos no les gusta a veces, hermanos, los estudios como los del día miércoles o los del día viernes. Digan, no, a mí me gusta llegar el domingo porque los mensajes del día domingo son diferentes. Pero realmente, hermanos, lo que más nosotros necesitamos somos los días donde estudiamos la palabra del Señor. Entonces, claramente, hermanos, yo les digo, pídanle al Señor que les ponga eso, de evangelista, de pastor, maestro. Hermanos, si el Señor es el que llama, entonces claro que Él va a hacer la obra sobrenatural en nuestras vidas. El ministerio de maestro es también un ministerio ambulante, aunque algunas veces se combina con el de pastor. Y en este caso tendrá como base una congregación local. El maestro debe estar sujeto a su pastor como también a su apóstol. La evidencia del verdadero ministerio de maestro es que da a comprender con gran facilidad las verdades más complejas de la Escritura, produciendo gran provecho y edificación a los que le escuchan. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, verso 1 al verso 2. Hechos capítulo 13, verso 1 al 2. ¿Lo tenemos? Y dice así, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿y qué? Y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, pero claramente, ¿qué es lo que había en la iglesia de Antioquía? ¿Qué había? Profetas y maestros. ¿Cómo iba a estar el estado de la iglesia? Bendecida. Porque iban a ser instruidos. Ustedes saben lo maravilloso que hay, hermanos, de que estén estos ministerios. Entonces, ¿de dónde vamos a noticiémonos dónde hay un evangelista para que lo traigamos para esta congregación? Un mejor pastor, un maestro. ¿Los traemos de otro lado? ¿O le oramos al Señor que nos capacite y nos levante? Sí, de aquí tienen que surgir. Entonces, a todo esto quiero agregarles yo que cuando se habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, exclusivamente recuérdense que este llamado es exclusivamente para varones. Entonces, yo, aunque me critiquen o me digan lo que me digan, yo no estoy de acuerdo con las pastoras, menos con las evangelistas, porque no es establecido, hermanos, bíblicamente. Ahora, si me muestran bíblicamente que es así, pues claro, uno lo va a creer, pero hasta esta fecha en la Biblia no lo encontramos, desde un principio. Cuando el Señor iba a libertar al pueblo de Israel, ¿a quién llamó? ¿A Moisés o a la esposa? A Moisés. Estableció profetas y fue a varones. Entonces, con esto, como les digo, no es que queramos ser a un lado a las hermanas. Dios me las bendiga a las hermanas que el Señor pone en su deseo predicar la palabra del Señor. Es que no hay ninguna dificultad. Usted sabe que no le cerramos las puertas a nadie a que predique. Pero que nos pongamos títulos que no están establecidos en la palabra del Señor, ya estaríamos mal.
Ahí ya estamos, ya hermanos, desviándonos hasta algo que ni nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque cuando Él vino dice que llamó a 12. Y claramente los menciona uno por nombre. Entonces, claro, desde un principio el Señor ha tenido un trato con el varón. Y con esto, hermanos, tenemos que saber nosotros de que yo no estoy de acuerdo a que se pongan títulos, sino que solo prediquemos. Solo prediquemos. Que el Señor haga la obra. Que el Señor use nuestros labios, que use nuestras manos, que use todo nuestro ser, pero que sea el Señor. Ya los títulos, hermanos, dejémoslo, que de eso se encargue el Señor, porque Él es el único que puede darlos. Amén. Porque dice Efesios, y Él mismo los constituyó. Amén. Y lo que Dios constituye, no lo puede torcer el hombre, sino que es el Señor. Vamos a ponernos de pie. Oremos al Señor.